New Horizons Live. Y un actor que el día de ayer no salió de primera mano, señor Garrido, en esta situación es el alcalde de Santiago, que la noche de ayer y todavía la mañana de este martes, pues era señalado, ¿no?, como parte de los que habían estado propiciando y empujando, obviamente como parte de la oposición, a que esto se evidenciara, estas protestas, estos problemas en el Cibao dieran al traste con estas situaciones, incluso trayendo del pasado los famosos fósforos de Abel, unas cajitas de fósforos que desde la pasada década, pues Abel, desde que era diputado, aspirante a diputado, pues puso a circular y lo ponían como parte de los incendiarios de la protesta en el Cibao. Y todavía, bueno, y era uno de los que llamaba al gobierno a prestarle atención y sentarse en la mesa del diálogo con los protestantes, con estos dirigentes de los distintos sectores que se han levantado en el Cibao. Tú sabes que a Abelito no le luce eso, ¿eh? Eso de estar llamando a huelga no le luce a Abelito para nada. Primero no le luce porque él es un hombre honorable. Hay que recordar su honorabilidad mientras fue congresista. Cómo llamaba la honorabilidad, ¿no? Y Sí. cómo esas maniobras congresuales que él utilizó destellaban luces radiantes de honorabilidad. Entonces a él no le luce eso, en primer lugar. Tampoco le luce porque en definitiva él es el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad, del municipio de Santiago, es él. Entonces él no puede, bajo ningún concepto, estar llamando a alterar el orden público, a darle aquiescencia a un grupo de revoltosos que se dicen llamar dirigentes. Pero imagínate tú si el presidente de la República, cada vez que un grupo de pelafutanes, como decía nuestro amigo Güellón Carvajal, abuelo de New Horizon, come cheque por la izquierda, como él le decía, trifolitos, se embalantonen y empiecen a quemar 4 gomas. Entonces tiene que ir el presidente a hablar con esa gente. Pero ¿qué te pasa? Tú te estás volviendo loco. Así no. Sí. Tampoco así. No, o sea, ya lo dije, perdón. No, y te das cuenta de cómo evidentemente son fuerzas políticas luchando en medio de la problemática social, porque evidentemente esto de traer a colación los fósforos de Abel y que Abel culpe a los bots del gobierno para que y de alguna manera apalancándose en esa misma estrategia que él define y decir que lo han puesto una vez más en las tendencias y agradecer, recordar que los fósforos de Abel es lo que en algún momento prendieron la mecha del éxito y del progreso en el Cibao. O sea, todo esto de alguna manera siendo utilizado como siempre sucede, ¿no? Que los líderes políticos se apalancan, usan de trampolín los problemas sociales para ganarse, para granjearse favores políticos. Pero Ana, pero es que yo necesito que tú me expliques a mí cómo tú me puedes hablar de éxito en el Cibao en medio de una huelga. Gracias. O sea, porque que hay que, yo no sé por qué la clase política no le dan, yo por eso yo te digo, es que el problema fundamental de República Dominicana es educación y tiene que existir un mecanismo. Tú recuerdas aquella imagen, ojalá la producción la busque, aquella famosa imagen de la primera vez que introdujeron las laptops en la Cámara de Diputados y estaban todos esos famosos representantes nacionales cogiendo unos cursitos a ver cómo ellos aprendían a utilizar un dispositivo electrónico, en este caso llamado laptop, porque nunca ni en su vida lo había visto. Imagínate tú cómo era que llamaba esta, la que era la Predator de Dajabón. Sonia Mateo. Sonia Mateo, sí. Oye, la que no le alcanzaba para comprar las botellitas de agua. No le alcanzaba para comprar una botellita de agua, pero imagínate esa señora frente a una laptop. O sea, no puede ser, eso no pueden ser los representantes de la sociedad que vayan a motivar ninguna transformación legislativa genuina. Pero en República Dominicana usted canta una canción y dice, ¡se murió! Ya tú eres senador. No relaje. Eso no puede ser. El otro mandando mensajitos
¿verdad? Como Villa, 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 ya también es senador. No, es que no puede ser. Entonces, no es posible que en Francia, la cuna del derecho, la cuna de la diplomacia internacional, del régimen republicano, de los derechos humanos, de la Declaración de los Derechos Humanos y las libertades y la democracia fuera de una monarquía, para usted ser representante del Parlamento o aspirar a una posición pública, usted tenga que necesariamente estudiar ciencia política. Si tú no lo estudias, no puedes aspirar. O sea, si tú no tienes ese diploma, no puedes aspirar a la curul de nada. Y esas reglas no las podemos poner en República Dominicana. No, mire, usted tiene que ir a la UAS y tomar un curso de 2 años de ciencias políticas, donde a usted le van a explicar cómo se maneja un congreso, cómo usted sube, cómo usted baja, cómo usted hace un proyecto de ley, cómo usted empodera a una población, cómo usted garantiza que los proyectos de ley se discutan en comisiones, cuál es el rol que tú debes de jugar, a qué tú puedes aspirar desde el punto de vista de ingreso, cómo tú vas a transformar tu provincia, cuál es la definición política de la República Dominicana, cuántas provincias, cuántos municipios, etcétera, 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 cuáles son las leyes que existen hoy en día, las comisiones que maneja el Congreso, etcétera, todo. Y después que tú te pasas 2 años en eso, entonces venga y aspire. Y ahí yo no tendría ningún problema con que la Junta Central Electoral le dé dinero a ese para que aspire. ¿Entiendes? Y me lo ponga todito iguales. Mira, toditos van a tener $1.000.000 para su campaña. Tiren para adelante. ¿Y cuál fue la nota que sacaron en ciencia política en la UAF? Ana sacó 80, el señor Garrido sacó 75. Ah, ya yo lo sé. Y los dos están aspirando a la posición. Vamos arriba. Y vamos a ver si el 75 del señor Garrido fue por mala suerte o real y efectivamente lo que él propone es más interesante que lo que propone ahora, pero los dos están preparados. Y yo te garantizo que el día que lo hagamos así, el 95% de lo que hoy pretenden ser Rochi RD de la política se van a salir de eso. Sí, se van a salir de eso. Porque, óyeme, no es posible que anden en el helicóptero llevando al presidente de aquí para allá y al otro día entonces estén en un tema. Que no puedan ni tirarse de espalda en el mar, porque si se tiran de espalda ahí mismo, ¡juaca! Lo agarran. No, eso no pueden ser los representantes de nosotros. Y los así no sirve, así no vamos a llegar a ningún sitio. Y justamente representantes que juegan ese doble rol, porque por ejemplo su querido amigo Antonio Marte fue uno de los que ayer se pronunció. Ese es mi amigo, pero ese es tu hermano. Respecto a esa protesta en el Cibao y hablaba de que la protesta no tuvo el arrastre que sus convocantes esperaban, sobre todo porque no contó con el apoyo de CONATRA, que es el sindicato que él representa, que él preside, y dice que los convocantes contaban con una cosa, sin embargo les salió otra. Entonces imagínese Antonio hablando, ¿verdad? En ese dialecto que él profesa. Pero justamente hablaba de que los comerciantes, las amas de casa, los negociantes, de los trabajadores independientes, ¿no? Pues no apoyaban lo que aspiraban los convocantes o de la forma en que los convocantes aspiraban que lo apoyaran, porque el gobierno ha estado respondiendo de forma paulatina y hablaba de que la CONATRA, ¿no? Con la fuerza que es en el Cibao y no apoyar esto, pues es simplemente parte del fracaso de esta protesta del día de ayer. Y hay que recordar que estas declaraciones que son vestidos de sindicalista, pues las ofrece un representante del ciudadano, ¿verdad? Porque como senador de Santiago Rodríguez es la curul que ocupa hoy en día Antonio Marte. No, y él es el jefe del transporte aquí en el país de verdad. De verdad, el de verdad. El director del Intran, que es lo que. Así mismo es. Pero precisamente, o sea, volvemos otra vez a las declaraciones de Abelito. O sea, ¿cómo Abelito me dice a mí que el problema de Santiago, y cómo fue que tú dijiste, los fósforos de Abelito, qué sé yo, fueron esos fósforos e encendieron la luz del desarrollo y del progreso de Santiago? Óyeme, pero si en Santiago hay desarrollo y hay progreso, no tuviésemos huelga hoy, Abelito. 8 años, 10 años después de que tú prendiste esos fósforos.
por definición. Yo nunca he visto a los escandinavos prendiendo fósforo, ni lo he visto tampoco haciendo huelga. Yo no sé por qué, pero yo nunca... ¿Cuántas huelgas tú has escuchado en Noruega? No. ¿O en Finlandia? Mm-mm. ¿Eh? Mm-mm. ¿Cómo que no se van a huelga? No. Yo no he visto... ¿Tú te imaginas quemando una goma en Finlandia? ¿Tú has visto eso alguna vez? No. Yo no sé si por la nieve no se queman, pero no sé. No, tú no ves eso, ¿entiendes? Entonces, ¿de qué progreso usted me está hablando? O sea, vamos a tener por lo menos coherencia en el discurso. Solamente en el discurso, lo mismo que el presidente, señor presidente, lo dijimos en el día de ayer, es que sus políticas son inflacionarias. Las políticas públicas que usted está llevando a cabo son inflacionarias, provocan inflación. Porque cuando usted le agrega gasolina a un fosforito de lo de Abel, usted va a tener fuego. Ya no va a tener un fosforito, sino que va a tener fuego. Entonces Abel tiene 10 años prendiendo fosforito en tierra seca, ¿verdad? De palo seco, y usted viene ahora y le agrega gasolina, porque le aumenta el sueldo a fulano, le aumenta el sueldo a mengano, aumenta la tarjeta, no, ya no se llama solidaridad, ahora se llama roba más. ¿Cómo que se llama la tarjeta? Supérate. Sí, supérate en el robo, ¿entiendes? El hurto superado, se llama la tarjeta. 5 personas más. Está. 5 personas más fueron apresadas en las últimas Óyeme, horas. mi amor, 5 personas más porque el PEPCA no da para agarrar 10. O sea, porque ¿cuál fue el discurso el día 27 de febrero? O sea, vamos de nuevo a la semántica. ¿Cuál fue el discurso? Sí. Analiza del discurso del 27, porque la gente no lo ve, los discursos. Señores, cuando los presidentes hablan, uno tiene que prestarle atención. Claro que sí, cuando hablan más de 6 minutos. Pero cuando él habla, que en ese caso sí habló más de 6 minutos, por primera vez habló 2 horas y 6 minutos. Entonces, en 2 horas y 6 minutos, dos cosas fundamentales que dijo. Una ley de hidrocarburos obligada, sancochada, que no tenía nada que ver con lo que realmente tenía que hacer, que se sabía a todas luces que la íbamos a llevar al zafacón de la historia para que ahí se muriese en una discusión eterna que no lleve a ningún sitio, porque en definitiva lo que yo he propuesto es un mamotreto. Esa fue lo primero. Y no resuelve el problema inflacionario que tenemos aquí, ¿verdad? Porque no reduce los costos internos de producir, de consumir, de viabilizar la actividad económica, no lo reduce. Primer punto que se discutió o que se presentó en ese discurso, en esa retórica del 27 de febrero, de esa locución. ¿Y cuál fue la segunda cosa? Que estamos tan bien, hemos progresado tanto, hemos reducido tanto el desempleo, que vamos a aumentar las ayudas de 600,000 familias a 900,000 familias. Como que te cuadra desde el punto de vista coherente. ¿Qué estamos haciendo? Mira, le estoy agregando más costos a la economía o lo estoy dejando iguales en medio de una explosión de costos externos, de variables exógenas que me están afectando, y al mismo tiempo entonces también voy a aumentar el gasto fiscal deficitario, poniéndole en la mano, aumentando el circulante, poniéndole dinero en la mano a gente que no tengo que ponérselo en la mano, sencillamente porque tienen la palmita, tienen el carnet, y también voy a propiciar más mafia. Entonces, eso es caldo de cultivo para los fosforitos de Abel. Bueno, complicado, ¿no? Esta situación. Muy, muy complicado. No, óyeme, Ana, no es complicado. Complicado es un enfisema después de 45 años fumando. Eso es complicado. ¿Tú entiendes? Tú tienes un enfisema pulmonar después de 45 años fumando. Eres diabético, tienes ya hipertensión y está bajo peso. Está complicado. Sí, eso está complicado. Pero esto no es complicado. ¿Por qué no es complicado? Porque se sabía que para allá vamos. Y te lo estoy diciendo, porque lamentablemente la economía es una ciencia. Y como las ciencias tiene principios que obedecen a la matemática y a las leyes de dicha ciencia. Cuando tú tienes un objeto en la mano y lo sueltas en la Tierra, en el planeta Tierra, va a caer hacia el suelo. Hay una ley que obliga a eso. Cuando tú en una economía
sobrecalientan la economía y al mismo tiempo las variables exógenas también vienen calientes, tú vas a tener más calor. Sí. Que se llama inflación. Y la inflación, como el desempleo, como la inflación y el desempleo son dos variables tan importantes que hay una curva que se llama la curva de Phillips que solamente analiza eso. Y esas dos variables, en el caso dominicano, inflación, desempleo, devaluación de la moneda, son variables que terminan creando inestabilidad social. Sí. Y eso es lo que menos debemos nosotros de proponer. Claro, Inestabilidad social. Camelito se quede con su fosforito en el bolsillo. bueno, y justamente esto, al tiempo, como le decía, que en las últimas horas han apresado a 5 nuevos personas señaladas como responsables Se del están fraude superando. en las tarjetas Supérate, pues no se detienen las entregas. El fin de semana hay que recordar que el presidente estuvo supervisando las obras del metro, de la extensión del metro hacia los Alcarrizos, el teleférico, y allí presenció o presidió más bien la entrega de 6,000 tarjetas Supérate a los moradores de la zona. Pero o sea, ya el día de hoy sabemos que se van a estar entregando otras 75,000 más. O sea que al tiempo de que se denunciaba el día de ayer de que hay beneficiarios de este plan de Supérate que no han podido acceder a los fondos porque cuando van la tarjeta le da un error, está en rojo, no tiene los fondos, se siguen entregando, ¿no? En medio de la crisis del fraude que se le aplicó a esta tarjeta. O sea, no ha habido tampoco una pausa, un compás de espera de verificar en efecto qué ha sucedido con esta situación y digamos que limpiar todo el posible entramado que pudiese todavía existir a lo interno de esta estructura, ¿no?, de entrega de beneficios, y se siguen entregando los plásticos. Habría que ver a partir de cuándo estarían recibiendo los fondos estas tarjetas, si realmente se van a suspender la entrega de estos nuevos fondos, estas adiciones, hasta tanto se purifique, se limpie toda esta situación. Es que yo no sé por qué, pero que yo recuerde, Jesucristo nos dijo, de mis 12 apóstoles, estos son serios y estos no. no. Porque Lo hasta el puso traidor, todito en el mismo saco, ¿verdad que sí? hasta el traidor lo besó y le lavó los pies. Correcto. O sea, él lo puso todo en el mismo sitio. Entonces, ¿qué hace pensar? O sea, ¿qué le hace pensar a un político? Mira, fueron estos que cuando le pusimos un programa social, agarraron la tarjeta y desviaron los fondos, montaron nominilla, pero si ya no se llama, ¿cómo que se llama? El que está en el pulpo, el caso pulpo, el de la nominilla, mierda, se me olvida el nombre ahora mismo. El famoso, el que reveló todo. Girón. Si no se llama Girón o no se llama de ASA, no, esa gente no van a ser corruptos, tranquilo, que eso va a funcionar bien. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo, ese tipo de programas, porque lo que la familia dominicana necesita son 1.500 pesos que le vamos a dar mensualmente. Óyeme, pero qué barbaridad, Dios mío. Así es. Óyeme, que yo quisiera como entender. Yo estoy de acuerdo que hay un grupo poblacional en alto riesgo, que tú tienes que ir en defensa de ese grupo. Pero la defensa de ese grupo tiene que tener condiciones, tiene que tener un programa que garantice que esa gente va a salir de esa condición de riesgo y se va a poder insertar al mercado laboral, a la vida productiva, a la escuela, a los niños y al cuidado de los ancianos. Que hay un esquema montado, pero ese esquema montado no puede ser para 1 millón de dominicanos. Porque si de cada 10 dominicanos, nosotros tenemos que defenderlo de esa manera, con esa paupérrima suma, nunca va a salir de la pobreza. Entonces, en definitiva, cierren esto y vámonos todos de aquí. Eso y es tú así. Lo único que tú estás creando con esos mecanismos es condiciones para que se hurte, para que se supere. Primero era el plan Rerobe, después fue otra, ¿cómo era que llamaba? Antes de la Rerobe tuvo el plan de Leonel, pagar para no matar, ¿cómo se llamaba?
la tarjeta que de Inchausti, de Luis Inchausti. Wow, se me olvida el nombre del programa que ¿cómo es? El PAL, un apoyo No, para no que yo, que recuerdo. bueno, ya no me acuerdo. Después fue el plan Rerobe, después la tarjeta Solidaridad, ahora se están superando. New Horizons Live.